Good morning. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gran placer y un privilegio poder estar acá con ustedes virtualmente. Quiero agradecerles a los organizadores de la Fundación Charcot este año por haberme dado la oportunidad de poder estar en el tema con respecto a la calidad de la evidencia del mundo real y contribuir con este fascinante tema que se trata acá en el programa. Acá mi diapo sobre conflictos de interés. Como hemos escuchado posteriormente del profesor Troiano, la evidencia del mundo real tiene sus pros y contras, sus limitaciones y sus ventajas. Acá en esta charla quiero concentrarme en las ventajas y fortalezas de la evidencia del mundo real. En otras palabras, la evidencia generada a partir de datos observacionales de cohortes y con el objetivo de marcarlo en un cuadro correcto, quiero mostrarles evidencia en la pirámide que usamos en nuestra práctica por debajo de la robustez de los ensayos controlados randomizados. Como vemos en esta pirámide, la mitad de ellos tienen sus valores y vamos a ver un par de ejemplos, escenarios en donde su contribución es fundamental. En realidad, cómo lo son, cómo contribuir la calidad de los datos y el análisis de alta calidad de los datos. Como clínicos y como científicos, a menudo nos concentramos en los elementos, en las ideas y en la evidencia, aquello que queremos testear, y para poder hacerlo en general, nosotros terminamos queriendo matar para recopilar datos, pero en realidad hay otras cosas que no tenemos que olvidarnos. La parte analítica, el procedimiento de calidad, no solamente en la adquisición de los datos, sino también en la validación de los resultados. Importantemente, también fondo y soporte estadístico robusto, que es justamente nuestro mejor amigo, el estadístico con el que trabajamos. Y acá tenemos un panorama muy rico al que tenemos acceso ahora y cada vez se va enriqueciendo más. Tiene que ver con una parte en la que yo formo parte a nivel registros nacionales, regionales o específicamente internacionales. Algunos están centrados en los pacientes. Y entonces, acá dentro de esta plétora de datos de observación viene el riesgo del sesgo. El sesgo está inherente en los datos de observación. Hay una serie de razones, esto determinado por motivaciones específicas, irregularidades en la forma en que observamos los datos, por qué elegimos cierta terapia para un cierto paciente en un determinado momento, cómo es que el paciente puede salir de seguimiento, lo cual puede llevar a lo que es sesgo de desgaste o también a partir del tratamiento. Acá tenemos el sesgo más grande que tiene que ver con el tipo de análisis en el que estamos tratando de concentrarnos, que tiene que ver con la comparación de distintas terapias a corto y largo plazo. Y toda una serie de sesgos en donde si somos interesados en ver, podemos ver las referencias. Y lo más importante para estos sesgos, hay una serie de metodologías con las que podemos manejarnos efectivamente. Primero hablemos acerca de capacidades únicas del análisis de los datos observacionales que nos permite generar evidencia del mundo real. Más allá de los ensayos clínicos randomizados, quiero mostrarles oportunidades para las cuales vale la pena llevar a cabo todo el dolor y el esfuerzo que se invierte para diseñar métodos estadísticos adecuados para un análisis profundo y robusto. Vemos acá definiciones, lo que es EM progresiva secundaria. Esta es una definición tal vez un poco suelta y está documentada por este estudio de una cohorte de 123 pacientes, de los cuales 20 se convirtieron a lo que es secundario durante el seguimiento. Y acá se puede ver que hubo esta demora documentada en la conversión, que de hecho se estima en casi 3 años a partir de las conversiones diagnosticadas retrospectivamente, considerando el momento en el que el clínico pudo identificar
este diagnóstico retrospectivo y entonces considerar que el paciente estaba teniendo EM progresiva secundaria. También está la variable entre distintos clínicos y entre distintos centros o registros. Entonces, para poder unificar, tenemos que ver cuál es la definición en la que nos ponemos de acuerdo. Entonces, con un proyecto con el doctor Johannes Borscheider, con quien trabajó con nosotros en Melbourne, tuvimos que estratificar esta base de registro a partir del compilado de más de 190 definiciones candidatos, en donde generamos este diseño y la definición estipula lo que es EDS mínimo para ser diagnosticado con MS progresiva, con un paso de progresión en EDSS si era de 4 o 5 o menos, o cuando estaba en 6, y confirmado en 3 meses con sistemas de 3 o ausencia de recaída o confirmación con un puntaje según el sistema nacional. Acá podemos ver que el parámetro que se utiliza muestra la progresión de discapacidad y el acuerdo fue para este benchmark, fue muy alto. Es bueno ver acá la curva, en donde la curva azul representa el diseño y vemos la frecuencia del diagnóstico de la conversión secundaria más alta que en la referencia a nivel clínica, que sería la línea negra acá. Y esto se corresponde con el análisis SAND-CATS, que sugiere que con el uso de esta definición tenemos la posibilidad de descubrir estos grandes sets de datos, quienes convierten a progresivo secundario años más tarde en comparación con lo que el clínico podría proyectar. Si pensamos en términos de cómo es que vamos a utilizar este conocimiento, veamos un poco estas aplicaciones. Tenemos ahora un instrumento que es objetivo, que puede ser incluido en un algoritmo a ser utilizado en distintos entornos, distintos registros. Acá tenemos un ejemplo del uso de esta herramienta. Hemos utilizado esta definición computarizada en esta base de datos para poder ver o predecir continuamente en términos del riesgo y su cambio a través del tiempo de conversión a SPMS. Y así es que identificamos ciertos candidatos esperados, como por ejemplo edad avanzada, discapacidad, ausencia de recaída del año previo, más rápida tasa de discapacidad y agravamiento de la misma. Y lo interesante, una correlación inversa con la preparación de la terapia clínica de los pacientes. Esto estuvo inspirada por un trabajo temprano de un grupo sueco en donde se habló acerca de el diseño de estas curvas de riesgo que representan el continuo del riesgo de conversión a MS progresiva secundaria. Otro ejemplo de su uso es un criterio de inclusión, usarlo como criterio de inclusión, y en este estudio, en primer término, Borscheider identificó pacientes que recaen con esta definición de EM secundaria y luego también la unión, la comparación de resultados de discapacidad entre pacientes que fueron tratados y los no tratados en el momento de la conversión a EMS progresivo y viendo distintas herramientas o reglas de retención del tratamiento. Y vemos en las observaciones, lamentablemente no pudimos encontrar diferencia entre las cohortes tratadas y no tratadas a la hora de ver progresiones de discapacidad o tiempo AEM progresivo. Entonces, cuando veamos más en profundidad, vamos a estratificar a quienes tienen EM progresiva secundaria, que no tenían recaídas superimpuestas. Esto sería una recaída superimpuesta. Empezamos a ver distintos sistemas. Quienes tienen recaídas superimpuestas están en la fase progresiva de la enfermedad y tienen un beneficio a partir de lo que es la alta posesión de terapias. Acá en amarillo se representan quienes reciben tratamiento durante más del 90% del tiempo con EM progresiva secundaria. Las dos curvas representan más bajos y entonces
Básicamente acá hay una separación clara entre las personas con recaídas, pero no podemos identificar el mismo fenómeno en pacientes que no tienen estas recaídas superimpuestas. Y esto nos informa acerca de una recaída como un potencial importante e interesante para la respuesta al tratamiento en un subconjunto de pacientes con EM progresiva secundaria. Otro tipo de problema que podemos llegar a poder tener con las cohortes a la hora de ver los registros, pero no con los ensayos controlados randomizados, al menos con estos últimos no fácilmente, es la pregunta del tiempo, porque es terapia de la que estamos hablando. Acá tenemos un enunciado de posición de Ontaneda que sugiere que el inicio temprano de terapias de alta eficacia hipotéticamente tiene que apuntar a la enfermedad más agresiva o lo que es enfermedad más activa, de más recaída, más eficientemente que lo que es la escalación del tratamiento. Esto ha llevado a 2 ensayos. El Treat-MS tenemos distintos ensayos y otros más en curso, y mientras que esperamos los resultados, veamos lo que los datos de registro nos pueden decir respecto a este problema. Acá un análisis, la base de EM, los datos del registro nacional. Vemos la comparación de pacientes que fueron seguidos desde muy cercanos, 6 meses desde la primera presentación, fueron estratificados en 2 grupos, quienes comenzaron terapias de alta eficacia, lo cual acá, bueno, tenemos terapias de depresión de linfocitos B con los SUMAPs en los primeros años, desde el inicio de la enfermedad, y años 4 y 6. Después de esto, hemos observado la visibilidad de los resultados. Vemos acá los resultados que quienes comenzaron los tratamientos tempranamente tienden a, después del año 6, tener menos discapacidad. Y la diferencia en la discapacidad es casi un EDS. Esto es una diferencia sostenida contundente en estos 6 años después de esta decisión temprana de tratamiento. Y acá cuando vemos el hazard ratio, vemos agravamiento de la discapacidad, y acá vemos en donde esta separación ocurre en los años 2 y 4, que es justamente este gap, la diferencia de tiempo entre lo que es el inicio con terapias de alta eficacia. Y este resultado fue corroborado por otro análisis complementario que, entre otras cosas, en el momento de inicio temprano o demorado de terapias de alta eficacia, tiene un efecto sobre el inicio de EM secundaria progresiva. Acá vemos el uso de la definición a la que hice referencia anterior. Y acá vemos lo que es el año 5 a partir de la primera presentación. Y acá podemos ver que en ambas instancias los pacientes que comenzaron el tratamiento tempranamente tenían entre 23 y 24% menor riesgo de convertir a lo que es EM progresiva secundaria en el curso del seguimiento disponible. La tercera área que me parece que muestra gran potencial tiene que ver con la terapia individualizada para cuestión de modelizado predictivo y pronóstico. Acá, a partir de una caracterización de una cohorte bien definida en Barcelona, un estudio famoso en donde se identificaron factores de riesgo para la conversión a EM definitiva, y una cohorte de pacientes con síndrome clínicamente aislado. Y como ahora bien todos sabemos, esto es notable. Tenemos hallazgos más prominentes en resonancia, presencias de las bandas clonales, presencia en sangre y en el líquido cefalorraquídeo, y la edad más avanzada en el momento del CIS. No es solamente la conversión a EM progresiva secundaria que queremos entender, sino en estos estadios tan tempranos de la presentación de la enfermedad. Otra pregunta importante, que ahora es más acuciante, ya que más terapias potentes empiezan a estar disponibles, tiene que ver con la pregunta de la predicción de las enfermedades más agresivas. ¿Quién va a desarrollar esta enfermedad? Acá tenemos metodología
en distintos registros en donde se observan estos factores de riesgo durante los primeros años a partir del inicio de la enfermedad. Así es como identificamos 3 candidatos líderes: la edad más avanzada, el inicio de la M y también la presencia de signos piramidales a partir del primer año. Esto también es un factor de riesgo para lo que es el riesgo del curso de la enfermedad, que acá queda definido como llegar a un EDSS de 6 o más dentro de 10 años de los primeros síntomas de EM. Esto puede ser traducido en una herramienta fácil, clínica, fácil de usar, que acá muestra los factores de riesgo, acá la estratificación, acá la edad 35, EDS de 3 o más, presencia o ausencia de signos piramidales. Y pacientes que cuentan con todos estos factores de riesgo alineados en el primer año desde el inicio de la esclerosis, en promedio tienen 22% más alto de riesgo de desarrollar esta forma agresiva quienes no la tienen, quienes no tienen estos factores de riesgo. Esto es un resultado clínicamente traducible para un paciente. Y otra área impresionante tiene que ver con el área de la respuesta al tratamiento, la predicción de la eficacia entre los individuos. Acá vamos avanzando en el área. Acá tenemos una de Pellegrini y otra de Bobis de Génova, en donde se han observado el desarrollo de lo que es un puntaje individualizado que combina 2 puntajes de pronóstico calculados en un conjunto de pacientes y en donde se comparan 2 terapias. Esto llama la probabilidad de que el paciente responda a una u otra terapia, y acá tenemos la traducción de este método en hallazgos clínicos. Lo que vemos acá son 3 cohortes por separado. Tenemos una cohorte, una básica y otra que está diseñada para hacer un reflejo del ensayo control, y la otra para incluir la base más amplia. Acá distintos estratos, pacientes estratificados, acá como se ve en la izquierda, identificados en categorías, quienes van a responder mejor al interferón o quienes van a responder mejor al acetato. Y el pronóstico es bueno. Se predecía que pacientes iban a ser muy buenos respondedores al interferón. De hecho, están acá en esta categoría, y el riesgo de recaída y el ratio de recaída anonizado es mucho más bajo que quienes están acá tratados con interferón, y viceversa. Vemos que el interferón cae en la otra parte de la curva. Acá los primeros pasos hacia individualizar potencialmente la elección de terapia sobre la base de estos métodos tan robustos. Y en cuanto a escenarios de tratamiento, nos dan otro ejemplo en donde podemos utilizar metodologías para lo que es una cohorte robusta. Acá un ejemplo sería la decisión de tratamiento en pacientes que continúan con latamizumab y pasan a terapia inyectable de fingolimod o terapias inyectables. Y vemos que los puntos de aprender acá tienen que ver con el mayor riesgo en recaídas. Ocurre a partir de los 2 meses en adelante, después de que el natalizumab se discontinúa, si los pacientes no comienzan con otro tratamiento. Y podemos comparar las 2 opciones de tratamiento. Quienes pasan a fingolimod o terapias inyectables van mejor que entre quienes pasan al tratamiento inyectable solamente. El modelizado de los efectos vitalicios de la terapia es un área difícil, y hay 2 abordajes. Uno a partir de este esquema en el Reino Unido, que muestra una aproximación de la probabilidad del desarrollo de la discapacidad, representado como el paso EDS6 o progresión de la enfermedad. El uso de este tipo de modelo Markov. Esto muestra que la exposición en la vida a las terapias modificadas son protectores a partir de una acumulación. Vemos acá los resultados replicados y validados con distintos abordajes. Acá tenemos la aproximación de la posibilidad de visibilidad, progresión, discapacidad, caídas hasta 15 años desde el inicio de la enfermedad. Y esto es pacientes tratados y aquellos nunca tratados durante el periodo, que van mucho mejor.
Finalmente quiero hablar acerca de la calidad de los datos. Acá tenemos un elemento de extensión en todos los datos que se recopilan. Obviamente tenemos varios ejemplos robustos. Por un lado, acá tenemos uno de ensayos clínicos randomizados, en donde tenemos la combinación de 3 cohortes de ensayos clínicos randomizados, en donde María Pia Sormani nos muestra que los pacientes que se registraron en distintas regiones del mundo tienen sistemáticamente un riesgo o una probabilidad diferencial de ser identificados como pacientes con una progresión que confirma su discapacidad. La geografía juega un rol e introduce variabilidad en la adquisición de los datos, incluso en ensayos clínicos randomizados. Acá un poco más con respecto a esto de la siguiente charla, que va a ser con respecto a los datos de ensayos clínicos randomizados. Acá un par de ideas con respecto a la calidad de los datos en estudios observacionales. Hay 4 aspectos que mantenemos en mente. La integridad de los datos, esto se explica por sí solo. La exactitud de la adquisición, que tiene que ver con la parte de exactitud sintáctica. El hecho de que un dato está dentro del rango esperado. La consistencia, que se refiere a la integridad o coherencia de los datos, que puedan integrarse entre sí, tener sentido, y la credibilidad de los datos. La parte más importante tiene que ver con la validez semántica, es decir, que los datos representen la verdad. Hay distintas áreas de datos de garantía de calidad a partir de datos originados, la persona que ingresa los datos, la institución local de los datos, su representante puede decidir compartirla con múltiples instituciones, y el consumidor del dato, el regulador, el que lee los datos, los consume, y luego el consumidor es el analista y el consumidor de los resultados es el regulador. Y en estos niveles hay varias opciones con respecto a cómo podemos garantizar la calidad de los datos. Acá este software es de mucha ayuda, da feedback inmediato para poder saber si los datos son exactos o no y si son plausibles o no. Y también esto puede mejorar la integridad de los ingresos de datos. Las pistas de auditoría pueden facilitar esto retrospectivamente, ver introspección y mejora, y poder lograr mejor consistencia de los datos y la verificación de fuentes primarias. Si bien es costoso, sigue siendo bastante alcanzable a nivel centros individuales. El control de calidad de los datos a nivel global. Bueno, acá la fuente primaria de verificación se convierte en algo muy costoso. Implica llevar datos a distintos sitios individuales, que pueden terminar siendo un ejercicio bastante difícil, especialmente en registros nacionales. Entonces, a este nivel, vemos que el proceso de calidad total, vemos que tiene escalabilidad, que es un buen costo relativamente para ver el ratio de eficiencia y demás. Y finalmente, cuando hablamos del control de calidad a nivel consumidor, acá creo que seguimos enfrentándonos con una situación en donde no tenemos una clara guía para la clasificación en evidencia sin ensayos clínicos randomizados. Es nuestra siguiente fase. Y en resumen, entonces, los datos son increíblemente poderosos, pero cuando se los hermana con la estadística adecuada, pero tienen el poder de mantener la forma en que nosotros practicamos adecuadamente. Y esto es lo que hace nuestra tarea. Los datos de observación de alta calidad tienen que adquirirse a través de registros y cohortes. Tiene que ser analizado adecuadamente y con hipótesis claras. Puede ofrecer una ventaja de ensayos randomizados controlados en el sentido de que da flexibilidad. Hay una serie de puntos a tener en cuenta antes de ver que la evidencia pueda ser realmente robusta. Con esto quiero agradecer a un equipo grande con el que tuve el placer y el privilegio de trabajar en Melbourne, acá en el centro MS y también en el hospital. Estos colaboradores distinguidos en todo el mundo, quienes nos respaldan y nos auspician. Y
Si ustedes quieren aprender más acerca de métodos estadísticos, ahora CORE tiene básicamente el curso CASC que dura desde febrero de 2020 y que estaremos presenciales a partir de 2022 de ser posible. Por favor, no se olviden de presentar sus preguntas para la presentación de preguntas y respuestas. Gracias.